los grandes artistas de todos los tiempos, los clásicos, los contemporáneos, los artistas de hoy, locales, nacionales e internacionales, porque el arte es de todos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Pues seguimos aquí en Educarte, Voces por la Educación, este espacio dedicado precisamente a hablar sobre educación, arte y cultura. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Vox 103.3 FM, acá en la tenencia de Santa María de Guido, la parte más alta de la ciudad. Una tarde fresca, una tarde muy, muy agradable, aquí en la capital michoacana, una ciudad que, pues si hablamos de arte, hoy por hoy está inundada de actividades, de gente, de turistas, porque pues precisamente Morelia es una ciudad con vocación artística. Y bueno, a propósito de lo mismo, llegó el momento de I Love Art, para lo cual ya está, bueno, en esta ocasión no está con nosotros, hay que decirlo, Sebastián Márquez, el joven pianista, entre sus intensas actividades cotidianas. Hoy no alcanza a llegar, pero no nos puede dejar aquí, pues con las ganas de escuchar toda la información que siempre nos comparte, así que hoy lo vamos a tener a través de un enlace telefónico, y bueno, ¿por qué? Porque el arte es de todos. Antes de comenzar, vamos a escuchar un fragmento musical que nos comparte Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido ahora a través del enlace telefónico. Así es, listos para seguir compartiendo muchísimo más acerca de, todo el movimiento cultural que hemos estado como humanidad a lo largo de todos estos años, de todos estos siglos, en los que se han venido haciendo distintas aportaciones, y ahí no entra para menos la música, sino porque es una de las artes que más se ven influenciadas con el paso del tiempo. Esto es, a través de los años hemos logrado ir pasando a través de distintas épocas que nos han llevado a distintas cosas o distintas aportaciones de cada época, si lo pudiéramos describir de alguna manera. Y bueno, por supuesto que estas aportaciones que se llevan haciendo prácticamente durante los 1500 años de historia, hoy nos representen una experiencia totalmente sublime en cuanto a lo que podemos disfrutar en la música. Así es. Y es aquí precisamente donde va a entrar el protagonista de esta emisión, que es el maestro Gaetano Donizetti, uno de los compositores de ópera más prolíficos de todo el siglo XIX. Con más de la mitad de sus óperas en el olvido de las grandes casas de ópera, se calcula que Gaetano Donizetti fue compositor de más de 70 óperas, convirtiéndose así en uno de los, compositores con mayor producción operística en su tiempo. Y en cuanto a sus aportaciones propiamente musicales, podríamos decir que de alguna manera sirvió como un puente, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la obra de Rossini, quien vivió de 1792 a 1868, su temporalidad está cerca de Donizetti, y de Verdi, que es de 1813 a 1901. Para esto Donizetti nació en 1797 en Bérgamo, Italia. Entonces estamos justamente en este periodo súper importante. Estamos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y prácticamente alcanzamos por ahí a rascar un poquito del siglo XX con Verdi todavía. Ya que se crea el bel canto con Donizetti. Él creía en esto del bel canto, y algunos libros sugieren que él
sí que priorizaba la música como un refuerzo del drama. Ajá, o sea, él priorizaba el drama sobre la música. Por ejemplo, Mozart, por otro lado, decía que la poesía, por fuerza, ha de ser hija obediente de la música, ¿no? Esto es la poesía al servicio de la música, no la música al servicio de la poesía, ¿no? Y Donizetti prácticamente invierte esto que creía Mozart, no porque Mozart tuviera la idea hegemónica, por decirlo de alguna manera, sino simplemente para verlo como un punto de comparación y ir pudiendo conocer que también los grandes diferían entre ellos y que no nos tenemos que casar únicamente con un concepto, ¿no? Sino que hay que aprender que, bueno, esto llevó propiamente a Donizetti y a Mozart a tener su propio estilo identificativo, porque se trata de compositores con ideales diferentes. También Donizetti se encargó de barrer los excesos, de alguna manera, de Rossini, muchos ornamentos, muchas escalas, muchas cosas que a Donizetti no le gustaron, y rechazó también la idea de pensar al recitativo y a la aria, que son dos conceptos muy, muy operísticos, muy especializados, que refieren a esta parte de un fragmento. No decimos, no, el aria tal, que generalmente es un pasaje, algo que podemos describir en teatro a lo mejor como una escena. Bueno, eso es un aria y un recitativo. Y esto se concebía distinto, pero Donizetti, bueno, dice, no, ¿por qué tiene que ser distinto? Esto es lo mismo. Ajá. Y esto contribuyó a un tipo de música continua. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Cintia, acerca de lo que tú opinas que nos pudieron haber traído como legado estos grandísimos compositores y cómo tú lo puedes percibir en la música que escuchas? Bueno, Sebastián, desde acá mi posición de ciudadano común, sin ser experta como lo eres tú, con toda esta valiosísima información que nos compartes, pues qué decir de estas sensaciones al escuchar estas grandes obras. Tú mencionaste entre los grandes compositores, por ejemplo, a Verdi hace un momento, y bueno, yo no sé qué es lo que tiene, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, pero escucho este extracto de Nabucco, este va pensiero, y bueno, es así como una de esas obras que pues que me hacen o me permiten pues experimentar justamente esta magia de la música, Sebastián, esta magia de la que tú nos hablas con tanto detalle, con cuestiones a lo mejor muy técnicas que nos permiten ir aprendiendo, ir ilustrándonos sobre, pues sobre este arte, este magnífico arte que es la música. Así es, Cintia, justamente buscamos siempre tratar de entregar estos temas que pueden ser muy complejos, porque evidentemente que pensar como pensaba un señor en el siglo XVIII, pues está difícil, ¿no? Entonces entenderle a lo que escribía está todavía más difícil, pero justamente la idea es quitarnos esos prejuicios de que está difícil y más bien justo preocuparnos por seguir adentrándonos poco a poco en este hermosísimo mundo que nos entrega, no exclusivamente la ópera, que también, sino todo el mundo de la música, y no solo la música, sino el arte en general, ¿no? Vivir de la dicha que nos otorga el arte, porque eso es el arte, ¿no? Hacemos muchas cosas para vivir, ¿no? Vamos al doctor, hacemos ejercicio, hacemos muchas cosas que son estrictamente necesarias para vivir, pero el motivo por el cual queremos vivir es el arte, ¿no? Y eso es hermosísimo, y yo siempre que me pongo a investigar para estos programas, me siento una pulga cuando me doy cuenta de cuántas cosas existen y me doy cuenta que nunca podré leer todos los libros que quiero leer ni escuchar toda la música que quiero escuchar. Y es precisamente ahí donde entra también en valor esta parte un poco más formativa del programa, porque es precisamente esta mezcla idónea entre la parte artística, cultural, con la parte formativa, ¿no? Porque van sin duda de la mano. Y siguiendo un poco con la historia de Donizetti, hablando de su vida, bueno, tuvo una vida que pobrecito, ¿no? Entonces, Donizetti nace en Bérgamo, Italia, en la última década del prolifiquísimo siglo de las luces, en 1977, en el seno de una familia pobre. Recibió sus primeras lecciones de música de forma gratuita por parte de un sacerdote de Baviera, quien también componía óperas, y fue ahí donde él se empezó a empapar un poco más de todo este movimiento operístico, porque hemos de recordar que justo
En el siglo XIX es cuando la ópera tiene su super mega boom, ¿no? Es donde todos los compositores empiezan a lanzar óperas como pan caliente, y en el siglo XX se termina de consagrar más o menos en los años 40 con los grandes intérpretes que hasta nuestros días recordamos cada vez que pensamos en un cantante de ópera, hablando por ejemplo María Callas, Mario del Mónaco, Montserrat Caballé y muchísimos otros famosísimos y buenísimos que sin duda alguna marcaron un antes y un después en cuanto no solo a la ópera sino al arte lírico en general. Después de que Verdi descubriera su obsesión por la ópera en la Academia de Música de Bolonia, cuando ya se está buscando profesionalizar, la escuela le quitó eso de la ópera, ¿no? La escuela tenía que trabajar con música sacra porque así era en ese momento, pero eso no quitó que en solo 12 años llegara a componer más de 30 óperas. Esos son más de 2 óperas al año. O sea, está... Sí, un genio. Es fuerte cómo le da tanto de la creatividad y se ve tanto la evolución de Donizetti a lo largo de sus óperas como compositor, que resulta casi hasta narrativo, ¿no? Esta parte de casi biográfico, ir escuchando sus óperas. Desgraciadamente no se puede escuchar en el orden porque, como ya lo mencioné al principio del programa, muchas de sus óperas viven olvidadas, porque, bueno, tuvo una producción grandísima. Después, cuando ya empezaría un poco más en forma su trayectoria como compositor, es cuando, después de que le comisionaron muchísimas obras para Nápoles, en 1830 por fin le dicen, mira, ya, ahí te va pues. Y le comisionan una ópera para la Scala de Milán, una tragedia lírica. La Scala de Milán es, en su momento, la casa de ópera más grande del mundo. Estamos en finales del siglo XVIII, finales de los 1700, tenemos principios del siglo XIX, vienen muchísimas nuevas ideas, pictóricamente hablando. Vamos justo entrando a este periodo donde se empieza a gestar el realismo, se empieza a gestar el impresionismo. En la música empezamos con este boom de la ópera y empiezan a surgir las vanguardias que vienen del siglo XIX y el siglo XX terminan de consagrarse. Entonces es un periodo súper padre porque también estamos hablando de que es este periodo que viene de Revolución Industrial, entonces los alcances artísticos van más allá de lo que podemos ver. Y bueno, podríamos seguir muchísimo tiempo hablando acerca de Donizetti, pero vamos a abordar la que es, en mi opinión, su ópera favorita, mi ópera favorita, no sin antes decir sus más grandes éxitos, que yo creo que más de uno lo han escuchado: Ana Bolena en 1830, Elixir de Amor, famosísimo, María Estuarda, Lucia di Lammermoor, bueno, por mencionar algunos podemos decir eso, Don Pasquale, por supuesto, también es famosísimo, y tenemos 1000 éxitos más. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en esta parte de que Donizetti está viviendo en este periodo de tanta exploración artística? Esto lo voy a poder definir con una frase hermosa de Donizetti que dice: quiero amor, amor violento, porque sin él los individuos son fríos. ¿No? Entonces, ¿cómo podrías tú buscar el hecho de a lo mejor poder aplicar esta frase, o qué representa para ti esta frase, Cintia? No, pues una frase muy intensa, Sebastián, una frase que, pues yo creo que sí es muy, muy del ser humano, es así como que, pues, ¿qué hacemos, no? Como no nos queremos aburrir, no sé, se me hace demasiado fuerte, pero sí es bien sabido que precisamente del dolor, justamente del dolor, es como han nacido grandes obras artísticas, pues, de todos los tiempos. Así es, justamente es a partir de esta hipersensibilidad propia del artista que se logra llegar a este punto casi de un éxtasis sentimental, en el que hablamos de que eso se canaliza a través de la explotación de la creatividad y con ello de la explotación de los recursos técnicos previamente aprendidos. Sí, por eso muchas veces es importante saber mantener ese binomio tan importante en el arte, porque sí hay que priorizar toda esta parte de nuestra visión, a lo mejor en esta parte de ir aprendiendo en la artista, pero también es importante enfocarnos en la técnica, porque la técnica es el medio por el cual
podemos llegar a explotar el sentimiento, podemos llegar a explotar la creatividad, explotar la imaginación. Y aquí es donde Donizetti nos demuestra que si se trata de técnica, está difícil que le ganen, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de Lucia di Lammermoor, que previamente sí escuchamos la interpretación de la maestra Lisette Oropesa en el Teatro Real de Madrid, una de las casas de ópera más importantes, no únicamente de Europa, sino del mundo entero. Lucia di Lammermoor es una obra que representa prácticamente el clímax del romanticismo italiano y aparece en dos novelas románticas, que es Madame Bovary de Robert y Ana Karenina de Tolstoy. Entonces es una conmovedora historia de enemistades familiares que nos van llevando por diferentes cosas que por ahí después se van a acordar mucho de Romeo y Julieta, ahorita que sigamos avanzando un poco, y es muy conocida sobre todo por la escena de la locura. Esta escena, la escena de la locura, que nos va a hablar de cómo el amor y cómo la pasión y esta fuerza, este amor violento del que Donizetti nos habla, puede tener alcances literalmente violentos, ¿no? Pero al final, también eso nos habla de canalizar una emoción tan fuerte que llega a ser algo que trasciende este plano de lo que podemos decir, de lo que podemos hacer, ¿sí? Que nos lleva a un momento de reflexión. Y eso es justamente lo que transmite Donizetti con esta obra. Entonces, ¿de qué va Lucia, no? Lucia prácticamente nos va a hablar de dos familias, los Ravenswood y los Ashton, que son dos familias rivales, y prácticamente esto sí está muy Romeo y Julieta. Una de la familia se enamora de la familia otra, pero son rivales las familias, entonces no pueden estar juntos, y como siempre, bueno, siempre en las óperas va a haber manipulación, siempre en las óperas va a haber gente que se muere, y siempre las óperas son bien intensas, pero justamente es lo que platicábamos otra vez con Turandot, que la ópera no va a proceder del cinismo, sino de un performance que es resultado de la canalización absoluta de un sentimiento. Por eso luego a lo mejor se nos hace incluso hasta difícil de creer lo que vemos en las óperas, pero decimos, ay no, ¿cómo eso va a ser verdad? O sea, ¿hasta qué punto me voy a creer eso? Pero justo lo que nos hablan las óperas es que el autor del texto y el compositor se unen para demostrar enteramente este compromiso por lo que están sintiendo, ¿sí? Y es aquí donde el hermano de Lucia intenta obligar a Lucia a que se case con un señor que es, bueno, el sugar de todos, ¿no? O sea, un señor súper adinerado, un señor súper poderoso política y socialmente. Entonces justo, pues, Enrico, que es el hermano de Lucia, va a querer manipularla para que se case con él y lo saque de la ruina y se vuelvan a ser una de las familias más poderosas de Europa. Pero Lucia está enamorada de Edgardo. Edgardo es, bueno, el Romeo de Lucia. Y Lucia lo presenta con esta aria hermosa, regnaba en el silencio, que significara reinaba el silencio en italiano. Y nos habla de dónde se ve Lucia con Edgardo en la fuente, que es de sangre, porque ve un espectro. Entonces esto es nada más como una serie de mensajes del mundo diciéndole a Lucia, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, es prácticamente Lucia, el mundo diciéndole a Lucia, ahí no es, ya haz caso y cásate con el señor rico porque es lo que más te va a convenir, no sé qué. Pero pues Lucia ahí va con el hombre que ama y se termina haciendo todo un revoltijo en esta relación que termina en Lucia casándose con el señor rico. Uh-huh. Y de repente lo mata la misma noche que se casaron, ¿no? Entonces esto es drasticidad total porque primero Edgardo sacadísimo de onda, ¿no? Porque dice, o sea, teníamos algo, no sé qué, y vengo y te estás casando con este. El otro bien sacado de onda porque él dijo, no, pues nada más me dijeron que me casara contigo y me mataste. Y Lucia acabo de matar a alguien, ¿no? Entonces es una serie de muchas... A ver, parece que se nos
cortó el enlace en el momento más importante de esto que nos está platicando Sebastián, esta ópera Lucia di Lammermoor. Efectivamente, como bien dice Sebastián, muy Romeo y Julieta, una historia muy dramática y bueno, un desenlace dramático que sin duda, no sé ustedes, pero nos invita a acercarnos a conocer esta ópera más de cerca. Vamos a ver si alcanzamos a rescatar la comunicación con Sebastián. No sabemos por ahí qué pasó. No está en la línea aquí nuestra compañera Fer González, que nos está respaldando, está tratando de comunicarse nuevamente, aunque sea para pues que concluya, porque ya nos está dejando así como a medias. ¿Sí está por ahí, Fer? Hola, Cintia. Ah, sí, te escuchamos, Sebastián, adelante. Ya se restableció. Sí. Justo, estábamos diciendo que Lucia ya se había casado con con el señor Rico. Con el Rico, sí. A través de las manipulaciones de Enrico, pero que Lucia sigue enamoradísima de Edgardo. Y es aquí cuando Edgardo empieza a buscar... Y es aquí donde Edgardo empieza a buscar una explicación. Pero de repente le dicen a Edgardo que Lucia está muriendo y que con su último aliento de vida lo está llamando. Después, Ramondo, que es también otro personaje, llega con la noticia a Edgardo y le dice, ¿sabes qué? Lucia ya no está con nosotros. Y es aquí cuando Edgardo le canta esta aria hermosa que dice en italiano, tu che a Dio spiegasti la lì, ove l'alma innamorata te coaccenda il duo fedele, que en español quiere decir, tú que al cielo o que a Dios emprendiste el vuelo, ove l'alma innamorata, ove la alma enamorada, te coaccenda il duo fedele, asciende al cielo, ¿no? Entonces justo es esta parte de la resignación absoluta ante lo que Edgardo estaba sintiendo, por una parte de confusión y a lo mejor hasta de enojo con Lucia. Uh-huh. Y al final termina en este momento sublime, en este momento absolutamente etéreo y casi celestial, en el que Edgardo, uh-huh, muy metafóricamente le está cantando al cielo, y su cielo es Lucia, ¿no? Entonces le está diciendo a Lucia que a pesar de todo, él la sigue amando, ove el alma innamorata. Y es así como Donizetti puede convertir un libreto, una partitura, en un sentimiento, en un estado de ánimo, en una forma de concebir las cosas, en aprendizajes. Y ahí es donde está el valor de todo lo que nos entrega el arte. Sebastián, una historia dramática, intensa, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo justo en el momento más intenso y bueno, qué mejor manera de cerrar que todo esto que nos compartes, estas frases, este momento único y bueno, que nos invita sin duda a ver la obra. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos así a la distancia, como siempre, compartiendo I Love Art, porque el arte es de todos. Así es, Cintia, muchas gracias, y a todos nuestros radioescuchas, recuerden que ya también que todo el movimiento cultural y artístico de la ciudad de Morelia. Actualmente tenemos el Festival Internacional de Cine de Morelia, ya viene el Festival de Música y muchos otros eventos artísticos y culturales, también académicos, para seguir enriqueciendo nuestro panorama artístico. Muchas gracias, Sebastián. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por acompañarnos. Gracias, Fer González, allá en los controles, como siempre. Un excelente apoyo y respaldo. Y bueno, a nuestro público, muchas gracias. Hasta la siguiente semana.